tocamos con el antebrazo cuando estornudamos o tosemos y aprendimos a saludar sin tocarnos. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Hacer teletrabajo tiene muchas ventajas si mantienes la postura correcta. Seguí estos consejos y evita lesiones. Tu espalda debe mantenerse apoyada al respaldar y los hombros relajados. Tus codos deben quedar a la altura de la mesa y pegados al cuerpo. Tu cabeza y cuello deben estar en posición recta y tus pies deben quedar apoyados sobre el piso. Balancear la vida y el trabajo es un arte. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Consejo de Salud Ocupacional. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Evitamos riesgos. No nos acerquemos a personas que tengan un resfriado o síntomas de gripe. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Despertar cada día a empezar la vida una vez más hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en la cabina central. Le damos los buenos días a don Alex Romero en el estudio de grabación, a don José Bustos también en el estudio de grabación, a nuestro compañero Luisito encargado de redes sociales y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obuel, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en su espacio de Cultura Ciudadana Horizontes. Siempre Horizontes, como lo hacemos hace ya más de 14 años, en febrero cumpliríamos 15 años de transmisión ininterrumpida. Si ustedes escuchan algunos ruiditos es que por más megas y megas que hemos venido sumando, ya vamos llegando al giga y en la mañana de hoy tenemos a 3 personas al mismo tiempo, entonces el ancho de banda se reduce un poco, pero así es que les rogamos cualquier inconveniente. Les recuerdo, durante el programa nuestro, el WhatsApp está abierto 83844142 para que ustedes reporten su sintonía, para que ustedes hagan las consultas que tengan a bien. Siempre Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, promovemos la participación ciudadana. Y recuerden nuestro eslogan, en Horizontes no le decimos cómo pensar, no le decimos cómo opinar. Vamos a entrar en materia, porque hoy tenemos el gusto y el privilegio de tener a 3 destacadísimos profesionales en el campo de las leyes en nuestro país. Vamos a hablar sobre una situación que se le había bajado un poco el tono, primero porque hay algunos medios de comunicación que sirven de alfombra para algunas cosas, nosotros no, y por dicha hay otros que tampoco lo hacen. Pero sí hay medios digitales, medios radiales, medios televisivos y medios impresos que lo que hacen es tratar de distraer a los ciudadanos para que no prestemos atención a situaciones graves, muy graves que vienen sucediendo en Costa Rica. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del exfiscal general, don Francisco Dalanés,
abogado muy destacado de nuestro país y fuera de nuestro país, el licenciado Gustavo Corella Vázquez, que ustedes lo han escuchado también acá en Horizontes, un abogado penalista muy destacado, y con ellos está también su compañero y colega, el licenciado Gregory Chávez, también un abogado muy destacado en el campo de lo penal. Señores, buenos días, nosotros muy agradecidos y un privilegio, realmente hoy es un programa de lujo contar con ustedes tres. Buenos días, don Francisco. Muy buenos días, un gusto saludarlo y saludar a la audiencia. Gracias, don Francisco Alanés. Igualmente le damos la bienvenida al licenciado Gustavo Corella Vázquez. Licenciado Corella Vázquez, bienvenido a Horizontes, gracias por atender la invitación. Muchas gracias, don Edgar, y buenos días a usted y a todas las personas que nos escuchan, estamos a la orden. Gracias, palabras del licenciado Gustavo Corella. Ahora escuchemos al licenciado Gregory Chávez, quien también nos hace el honor y el favor de acompañarnos. Sí, don Edgar, muy buenos días a usted y a todas las personas que están escuchando. Muchas gracias por la invitación al programa. Muy amable. Gracias, amigos, y tenemos una gran cantidad de mensajes que han venido entrando desde antes de empezar. El juez Jorge Morales dice: buenos días, don Edgar, saludos a sus panelistas, un excelente programa y a su audiencia. Sin duda motivarán la intervención de muchas personas preocupadas por lo que está sucediendo en el país. El doctor Eduardo Blanco Maña, allá desde el Hospital de Cartago, dice: qué buen programa, hay que hacerlo por lo menos de 3 horas. Gracias, doctor. Creo que el tema del COVID-19 va a solapar todo el tema de la OPAT. Muchas gracias, Horizontes, y gracias a los expositores por este tipo de programas. El licenciado Nil Chin, de la Policía Penitenciaria, también reporta sintonía. Igualmente, por acá tenemos a Walter Rubén Hernández Juárez, doctor en Derecho Internacional. Tenemos al licenciado Luis Bonilla Guzmán, que está en sintonía. También igualmente vamos a ver, don José Manuel Arroyo, ex vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, que ustedes lo han escuchado colaborando con nosotros acá en Horizontes. Ahora vamos a ir leyendo algunos de los programas. Señores, el tema de la OPAT nos llevó por sorpresa a nosotros, imagino que a ustedes también. Presidencia de la República decía que que los medios de comunicación estaban enterados, retiro la palabra algunos. Resultó que aparentemente esos medios fueron escogidos, que fueron Nación, Telenoticias y también el sindicato empresarial muy fuerte que es la OCAEP, que estaban enterados, pero otros medios como Grupo Extra, su programa Horizontes y otros colegas y otros medios digitales también nunca estuvimos enterados. Les pregunto, tal vez empezamos con don Francisco Alanés. Don Francisco, ¿estuvo usted enterado de este intento por crear y llevarlo a cabo realmente lo que fue la OPAT? ¿Sabía usted de la creación de esto o se enteró después de que se hizo público el escándalo? No, yo me enteré a raíz de la noticia que dio un medio, no estoy seguro, me parece que fue CR Hoy, de la creación de la OPAT. A partir de ahí di la tarea de buscar el decreto, y una vez localizado el decreto, mucha impresión el ver cómo se trataba de oficializar una policía secreta que pudiera entrar en la casa, en la billetera y en la conciencia de todos los costarricenses para saber cómo respira uno, cómo pestañea, y qué hace día con día, con quién habla y con quién se relaciona, qué compra y a dónde va, lo que es propio de un Estado autoritario incompatible con nuestra Constitución. Y a partir de ahí tomé la decisión de presentar una denuncia contra los responsables de firmar ese decreto, por supuesto el presidente y los ministros, y dichosamente me encontré ese día con los colegas Gustavo Corella y Gregory Chávez, y ellos tenían la misma idea, y a partir de ahí que surgió la reacción ya de denunciar una denuncia conjunta. Me parece que el hecho es sumamente grave y es una forma en que se va avanzando a poquitos, metiéndose con la libertad que siempre hemos disfrutado y que
y que se debe defender a sangre y fuego, porque la democracia no la podemos perder, aunque sean pequeñitos ladrillos los que se vayan poniendo en el muro que nos va a privar de la libertad, y tenemos que ir derribando de una vez, no esperar a tener todo el muro, conteniendo nuestras decisiones y como repito, la libertad que siempre hemos respirado y ejercido. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy estamos compartiendo y agradecemos al licenciado Francisco Dalanés, al licenciado Gustavo Corella Vázquez y al licenciado Gregory Chávez. Ellos tres firmaron una denuncia contra los firmantes del decreto que llevaba a cabo la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, que como bien dice don Francisco Dalanés, algunos no lo han entendido, otros lo disimulan. Lo que pretende es realmente en alguna medida invadir el campo de la privacidad. Licenciado, vamos a ir con don Gustavo Corella. Licenciado Gustavo Corella, al coincidir usted con don Francisco Dalanés y con el otro colega, don Gregory Chávez, ¿no lo pensó usted dos veces para hacer valer el derecho de los ciudadanos y presentar esta denuncia? ¿Pensaban ustedes que iba a ser bien recibida esta denuncia? Sí, hombre, mire, ese pensarlo dos veces, cuando uno tiene hijos, es imposible. Cuando uno siente ya como padre, ya habla el ciudadano, ya habla el costarricense, cuando uno siente la necesidad como padre de al menos poder legarle a los hijos un sistema político, un estado de derecho como el que uno disfrutó en su juventud y en su desarrollo vital, después de esa necesidad, ya pensarlo dos veces no existe. Le voy a decir, eso, esa reunión que tuvimos fue un viernes en la mañana. Nos coincidimos por una casualidad, nos tomamos un café, cada quien venía con su mente atribulada por esta noticia tan complicada de este decreto y de la intención que lo determina, porque sus normas permiten entrever esa intención. Y no sé qué tenía ese café que nos tomamos, pero la decisión fue inmediata y posiblemente tiene que ver un poco con el tema de la formación, aunque posiblemente cualquier ciudadano, muchos ciudadanos, se vea indignado por la noticia que salió en la prensa, y es que los artículos 24 y 11 de la Constitución Política son muy claros. El 24 dice que tenemos derecho a nuestra intimidad y evitar que haya un abuso de parte del Estado con respecto a temas sensibles y a temas propios de la intimidad. Y el otro gran artículo que está en nuestra Constitución es el artículo 11, y es que los ciudadanos tenemos la posibilidad de llamar a cuentas a las autoridades, dice el artículo 11. Ahora se puede copiar, porque como estamos en medios tecnológicos, entonces voy a hacer lectura. Los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y están obligados a cumplir deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. La acción para exigirles la responsabilidad penal por sus actos es pública. Estos artículos constitucionales son el acicate jurídico, digamos, la motivación jurídica que encamina esa intención de tres ciudadanos que se deciden. Y entonces, al lunes siguiente, el 24 de febrero del 2020, presentamos la denuncia correspondiente como ciudadanos en el ejercicio de nuestros derechos. Excelente, son las palabras del licenciado Gustavo Corella Vázquez en compañía del licenciado Francisco Dalanés y de su colega, que ya vamos a escuchar al licenciado Gregory Chávez. Usted escucha Horizontes. Les recordamos que si tiene que apartarse de su aparato de radio, nos están preguntando algunas personas que si está colocado el link. Efectivamente, usted nos puede escuchar en cualquier parte del país y desde luego del mundo a través de nuestra página en Facebook. Visite nuestra página en Facebook, Programa Horizontes Costa Rica, dele me gusta y ahí está el link para que usted pueda escuchar este y todos nuestros programas.
Ahí tienen programa Horizontes Costa Rica, ese es el link para que lo escuchen en su teléfono, en su tablet, en su computadora. Licenciado Gregory Chávez, al sumarse usted a esta demanda conjunta con sus colegas, don Francisco Alanés y don Gustavo Corella, ¿qué lo motivó a usted? ¿Su formación como abogado, la preocupación como ciudadano? ¿Veía usted también, al igual que ellos, una amenaza en invadir el campo de lo privado, por más que han querido disimularlo? Y ahora vamos a hablar en manos de quién estaba eso, que ahora después vamos a escuchar la opinión de ustedes. Coméntenos al respecto, cuáles eran sus preocupaciones y la motivación suya para sumarse a la firma de este documento junto con sus dos colegas. Sí, muy buenos días nuevamente. Algo que no indicó don Gustavo y que no han indicado también es que aparte de abogados, también los tres somos profesores universitarios. Entonces, de alguna forma eso como que amplía el espectro a la hora de analizar las normas jurídicas, en ese caso, a la hora de transmitírselas también a los alumnos cuando estamos en el ahora virtualmente en las clases, ¿verdad? Tanto en la Escuela Libre de Derecho como en la Universidad de Costa Rica, ¿es correcto? Sí, señor, así es, en las facultades en que damos clases. Continúen. Don Gustavo y el señor Francisco han señalado ahora el tema de las normas, que obviamente nosotros, el Estado en sí, se basa o se sustenta en normas jurídicas, en reglas jurídicas. Don Gustavo citó ahora el artículo 11 de la Constitución. Ese tiene un gemelo, y es interesante. El gemelo del artículo 11 de la Constitución, de forma interesante y coincidente, está en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública. Y ese son como un complemento, como que están ahí, que ellos no se separan, van ahí de la mano juntitos, de la mano con el ordenamiento. Y el artículo 11 lo que dice es que la administración pública, y al hablar de la administración pública estamos hablando de todo el aparato estatal, todos los ministerios, los tres poderes de la República, incluyendo también al presidente y a sus ministros, también los jueces, también los diputados, etcétera. Dice que va a estar sometido al ordenamiento, y dice el artículo 11 que solo, y ese solo es tildado, según nos enseñaban en español cuando estábamos aprendiendo a escribir, que el solo dictado significa únicamente, nada más, solo podrá realizar aquellos actos o prestar aquellos servicios públicos que autorice dicho ordenamiento. Entonces, el funcionario público, a partir del momento en que es funcionario público, le dan una cartilla de trabajo y le indican, usted puede hacer esto. Usted tiene 10 funciones para realizar. La función 11 no está autorizada, la función 15 no está autorizada, la función 120 no está autorizada. A partir de ello, entonces usted empieza a trabajar como funcionario público, con un poder que es prestadito, un poder que lo autoriza la Constitución Política, ese artículo 21 de la mano con el vaso comunicante del artículo 11 y todas las otras normas del ordenamiento jurídico. Si usted se separa de esos mandatos, efectivamente ya el acto que está realizando es contrario a derecho, con algunas excepciones muy pequeñitas, pero si ya uno se empieza a separar, eso es como salirse de la vereda. Si uno se sale del camino, se sale de la vereda, lo que va a suceder es que o se va a perder, ¿verdad?, o eventualmente pues va a perder el rumbo de efectivamente lo que tiene que realizar de conformidad con esas funciones. Entonces, a raíz de ello, y así como lo indicó don Francisco y don Gustavo, tomamos esa decisión de presentar una denuncia. Más allá de lo que del tema de los derechos ciudadanos, más allá, es un tema de tranquilidad, es un tema de seguridad, para efectos de ¿qué? De no sentirnos de alguna forma que estos artículos o estas disposiciones que son por reglamento, que hay otro tema también que eso me imagino que lo vamos a tocar posteriormente. El reglamento de conformidad con el ordenamiento jurídico está, si nos imaginamos una pirámide, que es la pirámide de este sistema Merkel-Kelsen, Hans Kelsen de alguna forma estableció esta pirámide. La Constitución Política está en la parte superior, luego vienen los tratados internacionales, por debajo de los tratados internacionales está la ley, y por debajo de la ley están estos reglamentos que emite el Poder Ejecutivo. Entonces, imagínese usted la fuerza que tienen estos reglamentos, si están inclusive por debajo de la ley, por debajo de los tratados y por debajo de estos artículos constitucionales que estamos leyendo. Y ellos tratan, o sea, este reglamento trata de posicionarse o pasarle por encima a una norma constitucional
y a una norma legal que señala que esto no se puede hacer, mi estimado. Estamos en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Estamos aprendiendo nosotros y como ciudadanos tenemos el deber y la obligación de informarnos adecuadamente de los que saben, de los que conocen. Es por eso que hoy acá en Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana, hemos invitado al exfiscal licenciado Francisco Dalanés, a sus colegas, el licenciado Grigori Chávez, que ustedes lo acaban de escuchar, y al licenciado Gustavo Corella Vázquez. Ellos presentaron una demanda contra los firmantes de la creación de la UPAT, la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. Don Francisco, regresando con usted, quería consultarle, usted es un hombre muy estudioso de estos temas, cuando estuvo en la Fiscalía estaba preocupado siempre también sobre el que no se invadiera el campo de la intimidad de las personas y que se actuara siempre a derecho, cosa que nosotros, ese es uno de los pilares fundamentales de este programa, lo seguiremos respaldando. Sin embargo, ahora nos dicen que después de la UPAT viene también ahora el SART, que es el sistema de alerta temprana. Bueno, algunas personas del Estado costarricense, inclusive tuvimos aquí a don Eduardo Trejos hace unos días, director de la DIS, y nos decía que era una propuesta del PNUD. Bueno, yo digo siempre, hay propuestas, pero ¿será que uno acepta o no acepta? Sin embargo, la duda que queda es si será el SART la versión 2.2 de la UPAT, y sobre todo me gustaría, don Francisco, que se refiera también al tema de que quienes manejan esto. Algunas personas, nosotros compartimos con gente de diferentes cuerpos policiales por nuestro trabajo y nos decían, Edgar, mire, aquí ha pasado una cosa muy particular. Resulta que uno hubiera esperado que la UPAT o el SART estuviera operando desde la DIS, allá frente al Gimnasio Nacional, y lo decimos así abiertamente, pero nos decían no. Es un grupo de muchachos muy jovencitos con mucho entusiasmo, llámese fiebre también por jugar de detectives, con sus tirantes rojos y con sus portátiles y sus teléfonos de última generación, con toda la fiebre del mundo allá en el edificio Langer, y por otros lados otros trabajan desde la casa, que se han dedicado a ir recolectando información. De hecho, nos comentaban algunas personas que aparentemente llegaron a hacer unas diligencias, unos oficiales de la Dirección de Inteligencia y Seguridad de la DIS, y cuando ellos se identificaron como agentes de la DIS, aparentemente surgieron dos muchachitos jóvenes que parecían estudiantes y dijeron, suave compa, un momento, se los digo así como dijeron, suave compa, un momento, nosotros también somos de la DIS. Y nunca han estado en planilla, los veteranos de la DIS que están allá en el gimnasio no los conocen, es decir, son de Zapote, son de otro grupito aparte que se ha hecho. ¿Qué piensa usted, don Francisco, de estos grupos que se vienen formando? ¿A quién responden? ¿Cuál es el interés? Y realmente, ¿con qué autoridad llegaban a tratar de imponerse, como llegaron en algún momento a tratar de imponerse en el ICD? Cosa que le costó el puesto a don Guillermo, el anterior director. Y bueno, también les cuento así públicamente que por ahí ya nos soplaron de que hay una gran intención de venir con otro refrito y que piensan cerrar el ICD. Eso lo vamos a ir analizando en los próximos días. Pero don Francisco, para que se refiera usted al manejo, ¿quiénes están manejando y qué tan profesionales son estas personas que están manejando este tipo de información? Mire, yo lo que pasa es que yo no conozco quiénes están al frente, ni conozco cuáles son los planes que tengan, pero yo siempre me he opuesto a la existencia de este tipo de organismos que invaden la intimidad de los ciudadanos. Y puede buscar en la prensa, como desde la Fiscalía General abogué por la disolución de la DIS. Una policía política como la DIS no tiene ninguna razón de ser en una democracia, y se ha tratado de justificar diciendo que es para la seguridad nacional, lo cual no es cierto, porque si fuera así, la DIS hubiera anticipado que Nicaragua iba a invadir la isla de Calero, por ejemplo, porque estaría preocupada por la seguridad nacional y no por enterarse de lo que hacemos los ciudadanos de Costa Rica. Confrontar desde la Fiscalía General un caso en que un agente de la DIS se hizo pasar por fiscal del Ministerio Público
para obtener información de la Fiscalía de Narcotráfico de Panamá. El asunto está en actas de corte plena, no estoy inventando el cuento. Claro. La DIS y cualquier organismo que se dedique a husmear, a clasificar información, a señalar para qué usted como periodista tiene el programa, a anticiparse y saber a través de sus llamadas telefónicas y de sus conexiones a quién está invitando usted al programa para prevenirle y decirle que no les gustaría que usted entreviste a X o Y persona. Eso es incompatible con una democracia. Tenemos antecedentes de la DIS que siguieron a diputados por una tendencia política que le gustaba al gobierno. Nada de eso se puede admitir en una democracia. Y por eso en su momento yo había instado a la disolución de la DIS. En su momento don Luis Guillermo Solís, recordará usted, había en campaña presidencial comprometido su palabra en disolver la DIS. Después vino al gobierno a potenciarla, ¿verdad? Y ahora lo que se está practicando es la OPAC para terminar de acabar con la impunidad que tenemos los ciudadanos costarricenses. ¿Para qué se utiliza la información? Yo creo que la tiene que saberlo. La información se utiliza para reprimir, para enterarse con quién está usted políticamente, para enterarse con quién se relaciona usted, para obtener información de su vida privada y personal y extorsionarlo con amenazas de hacer públicas sus violaciones a sus deberes familiares. Y 1000 cosas para las cuales se utilizan estas informaciones en estados autoritarios y totalitarios. De manera que este es el momento, no es ahora, no será nunca, porque este es el momento en que la tentación totalitaria está avanzando, nos están llevando a un régimen como los regímenes que nos quedan muy cerca, donde la palabra democracia en la Constitución no significa nada, como no significó nada el artículo 24 ni el artículo 11, ni fueron un obstáculo para que se tomara un decreto tan vergonzoso para la historia jurídica del país como el que crea la UPAC. De manera que si usted me pregunta qué me parece, ¿sabe? ¿Qué me parece todo esto? A mí no me parece. No es necesario en Costa Rica ningún ente como la DIS ni como la UPAC. Hace 60 años se decía que ningún país podía vivir sin ejército, y Costa Rica demostró que sí se puede. Cuando yo hablaba de disolver la DIS, un funcionario de la embajada mexicana trató de convencerme de que la DIS era necesaria, y no lo mismo. Se decía que no podíamos vivir sin ejército y lo demostramos, y podemos vivir sin la DIS. De hecho, la DIS no es necesaria para ningún costarricense. Hoy mismo la cierran y nadie lo va a resentir, excepto los que quieran tener información de los ciudadanos y de tener cómo hacer coerción, cómo controlar indebidamente la vida de los costarricenses. Entonces, si usted me pregunta qué me parece todos estos sistemas que se están tratando de imponer, no me parecen, no son compatibles con la vida democrática que hemos tenido los costarricenses, donde con absoluta libertad hemos podido hacer lo que queramos, sin ofender ni meternos en la libertad del vecino, y esto se puede acabar y se empiezan a fortalecer el tema que lo que pretenden es controlar a los ciudadanos en vez de permitir el ejercicio de la libertad. Me queda muy claro, don Francisco Balanesi, y en aquel momento recuerdo, y ahora lo hablábamos antes de iniciar nuestro trabajo de la mañana de hoy, lo habíamos entrevistado a usted cuando empezábamos nosotros, cuando usted estaba en la Fiscalía, lo habíamos entrevistado con respecto a ese tema también de la DIS. Ahora la preocupación es que ya no es solamente, digamos, si hay que preocuparse por la DIS, ahora hay que preocuparse por los muchachos del edificio Langer o los que están ahora con el asunto del teletrabajo dispersos por todo el país también matando fiebre, como dicen, tratando de, me gusta esa expresión suya y se la voy a copiar, don Francisco, husmear, hay que decirlo así claramente, andan husmeando en la vida privada. Y sobre eso quiero preguntarle ahora al licenciado Gustavo Corella.
Licenciado Gustavo Corella, este asunto de invadir la privacidad de las personas, como hay algunos medios que sirven de alfombra, han venido tratando de decir, no, pues si son datos públicos, usted entra ahí, hace la consulta en el Tribunal Supremo de Elecciones, por nombre, por esto, por lo otro. ¿Podría usted explicarle a los oyentes de Horizontes, licenciado Gustavo Corella Vázquez, cuál es la información que puede ser pública y cuál es la información que es, nosotros lo hemos explicado, pero no es lo mismo que lo diga este servidor Edgar Obued a que lo diga usted que es un profesional en el derecho? ¿Cuál es la información que no se debe de publicar y cuándo se considera privada? Es cuando se puede identificar, no es lo mismo una base de datos que diga las personas que viven en zona norte o en las barriadas del sur o al este de San José tienen estas y estas y estas cualidades, pero ya cuando sabemos qué comió esa persona, qué compró esa persona, cuántos autos tiene, si los compró financiados, si están en leasing, si tiene propiedades, si no tiene propiedades, hablando de husmear, como decía don Francisco ahora, si tiene problemas con su señora, si tiene una novia fuera de su matrimonio, o si es a la inversa, o si la esposa tiene un novio fuera de matrimonio, todo lo que es la vida privada de las personas que debe de protegerse y que hay que cuidarla. ¿Puede explicarnos usted cuál es ese límite? Porque hay algunos medios que dicen, no sé por qué tanto escándalo, porque realmente toda la información es pública hoy día con las tecnologías. Le escuchamos con atención y con respeto, licenciado Gustavo Corella Vázquez. Muchas gracias, don Edgar. Existen niveles de información, Hay información altamente restringida, que es lo que se conoce como los secretos de Estado, que tienen un procedimiento a nivel legislativo para su ubicación, para su definición y también para crear una cerca. Estos secretos normalmente están referidos a temas relacionados con en economía, con temas que podrían alterar de alguna manera sensible el mercado, ¿verdad? En noticias que se manejan a nivel de Estado, que luego son transmitidas, pero que en su momento podrían generar algún tipo de conmoción. También los relacionados con el tema de la seguridad nacional, qué sé yo, alguna potencia extranjera que esté realizando algún plan, como cuando nos dijeron que ya Nicaragua nos iba a invadir y entonces se gestó la necesidad de aquella famosa trocha fronteriza, y en algún momento se pretendió que esa información fuese secreto de Estado. Bueno, eso lo cito precisamente porque eso es lo que se pretendió en su momento, pero obviamente son temas tan restringidos de frente al derecho ciudadano y de las personas para la información, el derecho a la información, que cada día se ven más disminuidos, y más bien lo que se levanta es el derecho de los ciudadanos a la información. El otro nivel es aquella información de carácter público, pero que tiene una relación con temas íntimos. Te voy a dar un ejemplo particular. Un expediente penal tiene un contenido de información pública, pero en él se develan aspectos de la intimidad de las personas, y por ende no es de acceso a todo mundo. Ese expediente será solo de acceso a las partes del proceso y a los órganos jurisdiccionales y a la fiscalía, que son las partes que realmente les importa. En un proceso penal, por ejemplo, la etapa preparatoria, la etapa de investigación, la etapa intermedia, se supone que es privada. Aquí en Costa Rica se revela muchísima información de muchas cosas de manera desatiempada o ni respeto a lo que indica el código. Lo único que es público es el juicio, ¿verdad? Que tiene otros objetivos. Y por último, existe información de índole privado, de índole sensible, que es la que protege el derecho a que nadie conozca cuáles son mis creencias, mi afinidad política, mi credo religioso, mi afinidad sexual, etcétera, etcétera, ¿verdad? Todos estos temas que de alguna manera están ligados a nuestros derechos a la personalidad, a los derechos de la personalidad. En este trajín de este conflicto que tenemos con el tema de la OPAC, hemos llegado a entender
que el Big Data, como dicen los especialistas informáticos en seguridad informática, es un tema que pueden manejar las instituciones sin ningún problema. Hay estadísticas, hay datos generales de población en riesgo, de población en temas económicos, en temas de salud inclusive, etcétera. El problema es cuando se liga el nombre de una persona a datos específicos y eso se almacena en sistemas de información. Ese es el problema. Hay instituciones que están autorizadas para eso. Por ejemplo, yo tengo un expediente médico. Y esa información sensible, particular, está ahí, contenida en una institución que la resguarda. Y para que no haya abuso de poder con respecto a ese tipo de información, es que la ley prevé una serie de normas y una serie de principios derivados del artículo 24 que cité al inicio, y que están regados por todo el ordenamiento jurídico, que básicamente lo que dicen es: mire, esta institución puede tener esa información porque la necesita para trabajar, pero cuando hay paso de información interinstitucional, como esa información es tan sensible y puede ser utilizada para abusos de poder, se requiere de un rango de ley para que ello pueda suceder, una discusión en la Asamblea Legislativa, y además de eso, muchas normas inclusive generan la necesidad de que el dueño de esa información, es decir, la persona que está detrás de carne y hueso, que tiene información sensible, o más bien que quiere que se resguarde su información sensible, tiene que dar previamente la autorización. Esos son temas muy claros, muy evidentes desde nuestro ordenamiento jurídico, y entonces, ciertamente, estos sistemas que almacenan información ligada a nombres, en donde usted pica un botoncito y aparece toda la información de una persona, son los que, si no están autorizados con el rango de ley, se vuelven ilegales y por ende se tornan abusivos de poder, proviniendo de la administración pública, que, como dijo Grigori, está limitada por el principio de legalidad. El tema del espionaje moderno, no lo han inventado las personas que ahora se sientan detrás de una computadora y de manera muy intrépida sienten que son, como indica usted, don Edgar, espías y todo esto. Joseph Fouché, desde mediados del 1700, instauró el primer sistema de espionaje moderno en París, y precisamente lo que tenía era una ficha, un archivero, no tenía computadora, con los aciertos, desaciertos y la vida completa de cada ciudadano francés. En ese archivero sabía quiénes eran los amigos, si tenía novio o no tenía, si estaba casado o no casado, si era homosexual, si era heterosexual, y a partir de ese manejo de información, pues se podía establecer una gestión policíaca ciertamente eficiente. En esto hay que ser claros. Si hay algo que tienen las dictaduras, si hay algo que tienen los sistemas represivos, es que son altamente eficientes. El problema es a costa de qué, ¿verdad? A costa de los derechos de las personas y a costa de la libertad. Ya esto existe desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora hay computadoras y vuelven y tornan todo de manera más peligrosa, porque el acceso a esa información es más rápido. Y entonces se pone más en riesgo esta intimidad de las personas. Desde un decreto ejecutivo, estos temas jamás, nunca se pueden regular, porque son temas de rango constitucional. Eso es algo muy claro, ¿verdad? Muy bien, excelente la explicación. Un saludo para don Francisco Dalanés de parte de el secretario de la Asociación Nacional de Investigadores en Criminalística, don Álvaro Rodríguez Zamora, le envía sus saludos. El doctor Álvaro Salas Mejías dice: excelente el programa, ¿cómo estamos aprendiendo? Vamos a ver por acá, Zoila Coto dice desde Cartago: excelente, esto había que destaparlo, los felicito, Horizontes. En otros medios, como ustedes bien mencionan, lo que hacen es una pincelada o verdades a medias. Bueno, muchas gracias por esa valoración.
Randy dice, en frecuencia, saludos. Una persona que aparece aquí como Hakuna Matata dice, los muchachos de la UPAD deben de estar interviniendo Horizontes y todos los teléfonos en este momento. Bueno, seguramente ya hace rato, así que no se preocupen. De todas maneras, nuestro trabajo es público todos los días y queda en el Facebook de la página Programa Horizonte, así es que nosotros no tenemos ningún problema. Dagoberto Suárez dice, saludos desde Cartago, desde San Carlos. José Coto desde Cartago dice, excelente el programa. Quisiera preguntarle a don Grigori Chávez si también ustedes a la hora de analizar esta situación del decreto de la formación de la UPAD y esta demanda que presentó usted conjunto con don Francisco Balanes y don Gustavo Corella, si ustedes que se han dedicado a la tarea de investigar lo propio, ¿han escuchado en algún momento? Esto es una pregunta que puede ser interesante. A nosotros nos lo han preguntado muchas veces y hay algunas personas que hacen algunas aseveraciones. Por ejemplo, hace unos días entrevistamos con este tema que está horrorizado y se opone a la UPAD al exdirector de la DIS, don Roberto Solórzano, que decía, eso no puede ser de la DIS, esos son carajillos fiebres, decía don Roberto, para poner las palabras de él. Sin embargo, el mismo don Roberto y otras personas nos dicen que en el decreto decía que se pueden recibir donaciones para fortalecer la UPAD. Otras personas nos dicen que qué gobiernos, si el Cono Sur o una isla que está por ahí, son los que han financiado, no los tarros, los famosos tarros, es decir, los equipos, las computadoras, eso se compra en cualquier lado, sino el software. ¿Saben ustedes, licenciado Grigori Chávez, les han comentado, se les ha aproximado a alguien a decirles de quién podían recibir donaciones? Porque si es algo para la seguridad del Estado, es absurdo que se reciban donaciones y a quién le vamos a dar entonces a cambio de esa información, a otro gobierno. Le escuchamos con atención y con mucho respeto, licenciado Grigori Chávez. Buenos días, reiterar los buenos días a todas las partes. Bueno, la información que tenemos es la información que se ha publicado en la prensa, entonces no tenemos así información precisa. Podría ser que a raíz de la investigación, porque en este momento estamos en la etapa de recolectar todo este tipo de información para determinar si podemos llegar a tener esa respuesta, pero lo que tenemos es lo mismo que se ha estado manejando a nivel de prensa. Sin embargo, ¿qué es lo interesante acá? Acá estamos hablando de los temas de intimidad. Ahora se me viene a la idea algo. Uno como abogado, imagínese usted lo que es que la otra parte tenga acceso a toda la información debida que ha tenido o que ha desarrollado. Por ejemplo, cuántos casos ha ganado, cuántos casos ha perdido, porque todos los abogados ganamos y perdemos casos. Así es. Mentira que usted le va a decir que un abogado ganó todos los casos, un abogado perdió todos los casos. Pero no existiría nada mejor para la otra parte, ¿verdad?, que saber todo ese tipo de información. Vea que ya hablamos de información sensible, información médica, información religiosa, información política. Eso no lo tiene que tener nadie, solamente la persona es la única que tiene que tener esa información. Entonces, de ahí los riesgos y de ahí el peligro de que alguien, y ahora que usted me está diciendo eso, es que interesante, son personas, así como lo están planteando, personas jóvenes que tienen acceso a información sensible, información muy delicada. Pregunta, de eso a vender esa información, lo que existe es una delgada línea, una línea muy pequeñita. Entonces, ¿cuánto vale o cuánto implicaría poder empezar a vender información? Una vez que usted tiene acceso a la información, puede hacer lo que quiera con esa información, lo que quiera, y lo que quiera es cualquier cosa. Entonces, ¿cuánto puede valer vender información sensible a alguien que efectivamente lo necesita? Con respecto a la pregunta que usted me hace, no tenemos conocimiento, pero sí nos parece que cuando usted entrega dinero, ¿verdad?, o es muy buena gente, o es muy buen estado, o es muy caritativo, o efectivamente está esperando algo. Ahora bien, la pregunta es, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto valen los sistemas estos para efectos de respaldar? ¿Estará necesitándose más ese dinero en situaciones urgentes que el país requiere en este momento, o necesitamos seguir gastando dinero en situaciones que efectivamente no requerimos? Ya existen, en este momento existen la policía, está el OIJ, ellos tienen la información que requieren para efectos de investigación de delitos. No necesitamos policía nueva, no necesitamos en este momento
sistemas informáticos que estén respaldando la intimidad de las personas, porque primero es inconstitucional, segundo es ilegal, pero si permitimos situaciones como la OPAT, ya después cualquier situación, cualquier forma de intervenir en la intimidad de las personas, ya después las personas van a tener ese mismo comentario. No importa, pues eso no me toca a mí, no importa, eso no me toca a mí. Y cuando le toque a usted, es que hay otro tema también. Las personas que están en este momento en el gobierno, podría ser que más adelante ya no estén en el gobierno. Y en ese momento, cuando ya no estén en el gobierno, si le caen a su información privilegiada después, ¿qué van a decir? Es que en aquel momento no leí el decreto. Por Dios, la obligación de quien firma un documento, y esto es algo básico para todas las clases, uno se lo indica siempre a los alumnos, lean todo, y sobre todo lean la letra menuda, lo que no se ve, porque esa es la más peligrosa de todo. Excelente. Un saludo para la doctora Angie Arce Acuña, dice presidenta del Instituto de Victimología. Excelente presentación para todos los ciudadanos. Muy importante el programa Horizontes para que el ciudadano sepa los alcances de las actuaciones del gobierno. Doctora en Derecho Angie Arce Acuña. Igualmente el ingeniero Rafael Piñar Ballesteros dice gracias amigos profesionales por ayudarnos a despejar las dudas. Gracias Horizontes por traer a estos tres caballeros tan profesionales. Y la licenciada Glenda dice vamos a ver, dice la licenciada Glenda, bueno, todavía no la voy a leer porque esa es la última pregunta que tengo para don Francisco Balanés, pero antes quiero devolverme un segundito con el licenciado Corella. Licenciado Corella, ¿usted quería agregar algo más? Sí, don Edgar, frente a la pregunta de un distinguido oyente sobre el tema de donaciones, específicamente el decreto cuestionado como ilegal y delictivo, cuestionado así el decreto, en su artículo 10 establece lo siguiente: declaratoria de interés público. Para asegurar el efectivo cumplimiento de sus objetivos, se declaran de interés público las actividades de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. Aquí serio. Las dependencias, esto es lo importante, las dependencias del sector público y del sector privado, dentro del marco legal respectivo, podrán contribuir con recursos económicos en la medida de sus posibilidades y sin perjuicio del cumplimiento de sus propios objetivos para la exitosa realización de sus objetivos y actividades indicadas. El artículo 10 del decreto cuestionado establece la posibilidad de contribuciones económicas de parte del sector público como del sector privado. La gran discusión que se ha dado no solo en Costa Rica, sino en otros lugares del mundo por temas relacionados con abuso del poder en cuanto a la posibilidad de instituciones privadas a cargo, por ejemplo, de temas punitivos, como por ejemplo la creación de cárceles, esa misma de cárceles privadas, esa misma discusión se puede trasladar a este tema. ¿Cómo es posible que información sensible, que información de carácter inclusive restringido, que asocia nombres de personas, si es que así aparece en la prueba que todavía falta por abrirse y dentro del expediente, cómo es posible que exista la posibilidad de que haya financiamiento privado? Entonces, claro, al oyente que hace la pregunta, que debe tener algún dato sobre este artículo 10 del decreto, se le para el pelo sin lugar a duda, porque claro, un organismo internacional con intenciones políticas, sea de derecha, sea de izquierda, podría ser un contribuyente con recursos económicos para este proyecto. Excelente. Y entonces eso es altamente perjudicial e inseguro, ¿verdad? Gracias, don Héctor. No, con todo gusto. Ya casi vamos finalizando. Tenemos una pregunta acá para don Francisco Balanés y al mismo tiempo para que se despida don Francisco. Le preguntan por acá, bueno, esa es una pregunta que no se sale de la OPAT, pero dice, como se está hablando de bases de datos, dice, ¿cuáles son las bases de datos que consultan los abogados? No son bases de datos privadas. Esta es una pregunta que hace
Luz Anchía desde Santa Ana. Dice, ¿cuáles son las bases de datos de los abogados? Bueno, eso es una pregunta general. Yo le tenía otra pregunta para don Francisco. Así nos quedan, 4 minutos para todos. Don Francisco, ¿cuál es la responsabilidad de las personas que perdieron parte de las grabaciones de la entrevista que se le hizo al señor presidente allá en Casa Presidencial por parte de la defensora de los habitantes? Le escuchamos con atención y yo me quedo calladito porque el tiempo apremia. Bien, sobre las bases de datos que consultamos los abogados, son las públicas: registro público de la propiedad, registro inmobiliario, registro de vehículos, registro civil. Los abogados no tenemos bases de datos que podamos invadir la esfera privada de los ciudadanos. El que lo haga, lo hace ilegalmente. En cuanto a la pérdida de la grabación por parte de la Defensoría de los Habitantes, todo tendrá que ver con el contenido de lo que tenía esa grabación, qué significaba para el caso y cómo va a repercutir. También si esa pérdida fue intencional o fue involuntaria. No me atrevo a adelantar, los abogados no adelantamos opiniones sobre lo que no conocemos. Quiero señalarle una cosa: hay una gran diferencia entre el decreto de la UPAD, que dice que se tiene que informar de todo cuando se requieran los datos, excepto los secretos de Estado, que de por sí ya los tiene el gobierno, y la puede comparar con la plataforma de información policial a cargo de la OIJ, que es dada por la Ley contra la Delincuencia Organizada, donde señala que solo se pueden unificar ahí los datos de plataformas de información pública, y es exactamente al revés de la UPAD, que es invasiva. Y tiene que quedar eso claro en la mente de los costarricenses. Muchas gracias por la invitación y muchos éxitos con el programa. Gracias, don Francisco Alanés, por habernos acompañado, y realmente las puertas de Horizontes están abiertas y esperamos seguir contando con usted en este tema para que todos juntos, ciudadanos, profesionales en derecho, en el caso de ustedes, y la ciudadanía en general, decía don Román Solís Zelaya, Edgar, hay que seguir promoviendo la participación ciudadana, que el tico no se quede callado, y en eso vamos a seguir y hemos estado empeñados desde hace 14 años. Licenciado Gustavo Corella Vázquez, para que se despida y agradecerle públicamente su participación en este programa especial con sus otros dos colegas en cuanto a la creación de la UPAD. Muchas gracias, don Edgar, y buenos días a usted y a todos los radioescuchas. Termino nada más con la siguiente idea, y estamos pues a la orden siempre. Al inicio del programa se indicó que de alguna manera el tema del COVID-19 invisibilizaba este tema de la OPAD. Le planteo con respecto a todos los radioescuchas esta idea. La única razón por la cual hemos podido enfrentar más o menos de manera eficiente la crisis del COVID-19 es porque en el tiempo hemos construido un sistema democrático y con instituciones independientes que le ha permitido al país enfrentar esta crisis. Entonces, COVID-19 y estos temas no están disociados. La única forma de enfrentar realmente cualquier tipo de crisis a partir de una visión país es desde una visión democrática. Y todo lo que elimine esa palabra, que elimine democracia o que elimine derechos y garantías, tenemos que combatirlo. Esa es la única forma en que una sociedad puede avanzar. Muchas gracias. Gracias, licenciado Gustavo Corella. Dice el doctor Eduardo Blanco que comparte sus palabras de allá desde el hospital de Cartago. Licenciado Gregory Chávez, para que se despida y reiterarle el agradecimiento y la invitación para que en cualquier momento regrese usted a Horizonte, su programa de Cultura Ciudadana. Sí, muchísimas gracias. La única razón por la cual el Estado tiene que vigilar al ciudadano es para protegerlo y para potenciar los derechos, nunca para limitárselos, mi estimado. Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes. Mañana en Horizontes continúan las demandas. Ahora demandan a la Contralora y al gerente del Banco Nacional. Escúchelo mañana acá en Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Tendremos ese tema 7:20 de la mañana, siempre por 96.3. Gracias, amigos, y este programa quedará en unos 30-45 minutos bien editado en el Facebook de Programa Horizontes Costa Rica, que es nuestra página. Agradecerle nuevamente a los profesionales en leyes, el licenciado Francisco Alanés, el licenciado Gustavo Corella Vázquez y el licenciado Grigori Chávez, y a ustedes, los miles de oyentes de Horizontes. Nos encontramos mañana, y ya lo saben, en Horizontes no le decimos cómo pensar, no le decimos cómo opinar, promovemos la participación ciudadana. Es usted quien decide al final. Gracias, buenos días. Buenos días. Que me dieron en la escuela. Aprovecho este tiempo para estudiar y cumplo los consejos para cuidar mi salud. ¡Protejámonos en familia! PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Hacer teletrabajo tiene muchas ventajas cuando lo haces bien. Seguí estos consejos y cuida tu salud mental. Separa los tiempos de trabajo de las tareas domésticas y de cuidado. Cuando no te puedas concentrar, hace una pausa y luego vuelve a retomar el trabajo. Participa en las reuniones de equipo y procura hacer actividad física diariamente. Balancear la vida y el trabajo es un arte. Un mensaje del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Consejo de Salud Ocupacional. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. En casa, hay mucho que podemos hacer para disfrutar y compartir. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. Los niños y las niñas tenemos derecho a estar informados sobre el COVID-19 y sentirnos tranquilos, seguros y confiados. Protejámonos en familia. PANI, Ministerio de Salud y Gobierno de la República. TIGC, Centro 96.